hoy lo que Dios ha puesto en mi corazón es poder tener un entendimiento en torno a cuál es la percepción bíblica, la visión bíblica en torno al trabajo, porque ciertamente de pronto en nuestro quehacer latinoamericano siempre se ha visto el trabajo con una visión muy fatalista, muy como de castigo. Inclusive por ahí había una canción, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo decía la canción? Hay algunos que ya estaban recordando por allá. No, calmado, ¿no? Pero esa ha sido una percepción realmente en torno al trabajo. Hoy espero que esa obra del Espíritu a través de la palabra nos permita ver cuál es el papel del trabajo, de nuestra vocación para el reino de los cielos. Y como hoy el Señor, ustedes saben que todo lo orquesta y todo lo prepara durante el tiempo de alabanza, adoración, el Señor nos ha estado hablando precisamente de esto, lo que es su reino, lo que Él ha estado haciendo y lo que Él hace a través nuestro. Quiero pedirles para esto que me acompañen al libro de Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Este capítulo de Lucas nos está mostrando una percepción que tenía el pueblo judío y por tanto los discípulos, una percepción acerca de lo del reino de Dios. Muchas veces nosotros hemos estado creyendo o hemos estado desarrollando un dualismo o hemos visto como que existiesen dos reinos y que paralelos estuviéramos en dos reinos. Un reino espiritual en el cual Dios está y se mueve, un reino espiritual que es donde el Señor recibe la gloria y recibe alabanza y Él recibe exaltación. Pero por otro lado hay un mundo natural, un mundo laboral, un mundo que de lunes a sábado se desconecta de alguna manera de lo que es el mundo espiritual del reino de Dios, que es el domingo cuando nos reunimos o cuando hacemos alguna avanzada del reino, como lo que se hace este fin de semana en el Tour Pacífico, lo que se está haciendo con todo esto, con la escuela de misiones, con los jóvenes de la iglesia, con los miembros de la iglesia que están allí. Y muchas veces nos sentimos solo activos en el reino de Dios y solo sentimos que aportamos para el reino cuando participamos de alguna actividad espiritual o religiosa, y entonces nos sentimos que ahí estamos haciendo el reino. Y cuando salimos de este lugar físico, de este edificio que llamamos templo, cuando el templo somos nosotros realmente, este es un lugar donde adoramos al Señor. Por la Biblia dice que hay un templo. ¿Cuál es el templo? ¿Dónde habita el Señor? Nosotros. Así que a veces hay un pensamiento dualista en el cual se nos ha enseñado o hemos percibido que una vez que salimos de las paredes, salimos de este lugar, de esas cuatro paredes, salimos por esa puerta como que hubiésemos salido del reino de Dios y volvemos a una vida natural, a trabajar. Hoy es lunes, ay, ¿cuándo llegará? Ya empezamos a contar, martes, nos quedan 4 días, miércoles, ay, se acerca. Yo trabajé en algún lugar donde yo recuerdo que los viernes sacaban una bandera por la ventana. ¡Hoy es viernes! Porque por alguna razón es como que se pensara que el trabajo solo es como para darnos, para poder disfrutar de la vida, porque el trabajo no tiene nada que ver con la vida. Pero bíblicamente vemos, y este es el concepto que quiero dejar hoy, que quede en los corazones. No existe bíblicamente dos reinos. Existe solo un reino y existe solo un Dios. Solo hay un reino. Dios no solamente reina en las actividades de la iglesia, Dios reina en todo. Dios está en todo. Y toda actividad que hagamos nosotros, sea que lo hagamos dentro de una congregación, dentro de una actividad como programa de lo que hacemos como iglesia,
o sea, que sea fuera de estas cuatro paredes, todo hace parte del mismo mundo para Dios. Así que realmente la única manera de agradar a Dios no es solamente estando aquí, es realmente le servimos a Él constantemente. Vamos a mirar en el libro de Lucas este pensamiento dualista y cómo el Señor rebatió y cómo el Señor hizo un cambio y podemos decir que les quitó, o por algún lado Él buscó hacerles entender a ellos qué era el reino de los cielos. Antes de este capítulo el Señor les habló a los discípulos, venían de camino y el Señor les había hablado por tercera vez acerca de su muerte. Jesús les había hablado a los discípulos que Él iba a morir y por tercera vez les explicó acerca del reino, les explicó que Él iba a morir y les estaba hablando acerca del propósito de Él en esa muerte y en esa obra. Pero dice que no le entendieron en el capítulo anterior. Y en el versículo 31 de Lucas 18 nos habla acá en ese anuncio de su muerte. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Aquí estamos, mira lo que pasa en este capítulo. Aquí estamos a las puertas de la crucifixión de Cristo, de la partida de Jesús de la tierra a los cielos, de esa muerte de Él, y Él les va a hablar aquí por tercera vez, les va a hablar a los discípulos acerca de su muerte. Dice: y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Hacia dónde iba Jesús con los discípulos? ¿Hacia dónde subía? ¿Hacia qué? Jerusalén. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos, versículo 34, nada que comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que se les decía. Jesús les está diciendo: vamos a llegar, voy a ser crucificado, voy a morir para que se cumplan las escrituras y todo. Pero ellos no entendían, y ellos tenían un entendimiento acerca del reino de Dios diferente. Ellos tenían un concepto completamente errado. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos a Jesús? ¿Cuál fue la pregunta cuando ya estaban en el monte de Galilea? ¿Qué le preguntaron a Él? Señor, ¿restaurarás el reino de los cielos o tendremos que esperar un poco más? Ellos tenían unos pensamientos acerca del reino de los cielos. Entonces, frente a esto, luego viene Jesús entra en Jericó, y aconteció que acercándose a Jericó un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando. Bueno, viene toda esa parte. Y en el capítulo 19, viene un desenlace, y aquí yo quiero que extraigamos hoy el concepto de Jesús en torno a lo que es la vida, lo que es la vocación, lo que es el trabajo. Mira lo que dice en el 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, él iba rumbo a Jerusalén. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era ¿qué? Jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mire que este hombre, por los judíos, por la religión, era considerado publicano y pecador. Los judíos le rechazaban porque para ellos este hombre tenía un trabajo secular contrario al reino de Dios. Para los judíos, este hombre era un pecador, estigmatizado por la sociedad, no solamente por la sociedad, sino por la sociedad religiosa de entonces. Lo veían a él como un hombre dedicado a un trabajo que no honraba a Dios. Hoy en día, muchas veces la iglesia vivimos con una dicotomía, con un pensamiento dualista en torno a esto, como que nosotros de alguna manera estamos separando entre las profesiones y las vocaciones.
Y entonces solemos ver, así como veían a Zaqueo, como que lo único sagrado y lo único que agrada a Dios son aquellos que de pronto estamos trabajando un tiempo completo, quiere decir devengando de la iglesia, que vivimos de toda la actividad y toda la función que tenemos como responsabilidad en el ámbito espiritual. Y ese pensamiento que nos hace creer de alguna manera que lo único que agrada a Dios y los que realmente son de una clase especial y superior y que agradan a Dios son aquellos que de pronto están en la iglesia tiempo completo o es un misionero en otro lugar o es alguien que está dedicado totalmente al quehacer espiritual o al servicio, entre comillas podemos decir, religioso. De alguna manera la sociedad se ha visto eso. Por lo tanto, muchos sienten que no están sirviendo a Dios en el trabajo que tienen, porque entre comillas es un trabajo ¿qué? Secular. Y Dios se agrada y se complace cuando una persona decide renunciar a su talento, a sus dones, a su profesión, para venirse a trabajar al ministerio tiempo completo. Este pensamiento ha acompañado a la iglesia por muchos siglos y ha hecho que el reino de los cielos no se extienda y que realmente el rostro de Dios no sea llevado a todas las instancias, porque pensamos que de la única manera en que agradamos a Dios y la manera en que podemos nosotros complacer a Dios es dejando nuestro trabajo, nuestras funciones, dejando los talentos que tenemos, e inclusive muchas veces solemos señalar a aquellos que de pronto con algunos dones o talentos que tienen, de pronto siguen trabajando en eso en vez de dedicarlo al Señor. Creo que ya en Colombia y en América Latina quizás hemos pasado un tiempo en el cual se pensaba, por ejemplo, que si algún cantante se convertía, ese cantante no podía seguir cantando en lo secular, en todo lo que hacía antes, porque es que ese talento es para Dios. Y si esto lo aplicamos para aquellos que tienen los dones musicales, que tienen un talento, un don dado por Dios a ellos, debíamos aplicarlo a todas las demás profesiones. Quiere decir que los abogados no debían litigar en un estrado judicial, sino debían trabajar solo para la iglesia. Si eso fuese así, pero precisamente eso es lo que el Señor está rebatiendo aquí. Porque para Dios, toda profesión, todo talento, todo don que ha dado, toda habilidad, la Biblia dice que todo don bueno proviene del Padre de las luces, proviene del Señor. Y que todo lo que nosotros hemos recibido, todo lo que hemos recibido de parte de Dios es para su gloria, es para usarlo para su gloria. Esto significa que no importa el trabajo en que tú estés realizando, no importa dónde tu vida vocacional, tu vida laboral se esté desarrollando, si tú lo haces para la gloria de Dios, es tan sagrado, lleva tanto placer a Dios como lo lleva cualquier otro misionero en el campo, en las naciones. Lo que tú haces y lo que yo hago, no importa la profesión o lo que tú hagas, ¿sabe qué es lo que hace la diferencia? Si lo que tú haces, lo haces por fe y lo haces para la gloria de Dios o no. Abraham Kuyper, que era un teólogo y educador de 1700 y pico, él decía algo: la gran diferencia está en vivir una vida consagrada o no a Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Mire lo que sucede acá. Entonces, Jesús entró a la casa de este hombre y este hombre Jesús iba en camino y este hombre procuraba verlo, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo
en tu casa. Es necesario hoy que yo entre a tu casa. Ahora, mira, ¿a quién le estará hablando? A un hombre que era ¿qué? ¿Cómo era catalogado él? Recaudador de impuestos y pecador. Sin embargo, aquí vemos al Rey de los cielos que le está diciendo a un hombre pecador y que está dedicado a una actividad que realmente socialmente había sido rechazada y tildada como algo corrupto o algo dañino, lo veían como algo no solamente secular, sino que iba en contra del mismo pueblo judío, y el Señor le dice, no importa, es necesario que yo entre y pose en este lugar, en tu casa. Y mira lo que pasó entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire, a veces, de alguna manera, necesitamos como iglesia entender que el asunto del evangelio, o más bien la necesidad del evangelio, es una necesidad para toda clase social. No, a veces se ha entendido a través de los tiempos que acabamos de llegar con mi esposa de Santiago de Chile. Estuvimos en Valparaíso y al día siguiente que salimos empezó a temblar. El Señor nos ama mucho, ¿no? Billy decía, gloria a Dios que no me cogió uno en el metro, por ahí, debajo de tierra. Ay, Señor, nos dijeron, empezó a temblar 140 temblores. Ha habido en Valparaíso, inclusive lo evacuaron totalmente. Así que una de las cosas que hay en ese momento Chile ellos lo reconocen como un país agnóstico, y hay algo que se ve en la cultura, y es que allí todavía está donde estuvimos nosotros como estuvimos como Colombia hace 15, 20 años atrás, unos años atrás, donde ser cristiano, el cristianismo no era sino algo para los pobres, que para los fracasados, y se veía bajo esa percepción, porque a través de la historia eso es lo que se ha pensado. Sin embargo, uno encuentra en la palabra que el evangelio es para toda estrato social, para toda persona. Y miren, en este caso vemos a un hombre adinerado, rico y necesitado de Dios, no solamente necesitado, con un hambre realmente del Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, este hombre, siempre hemos visto a Zaqueo como alguien, por causa de la recaudación de impuestos, como alguien realmente ladrón, como un usurero, pero la Biblia nos muestra al contrario, a un hombre que era íntegro en lo que hacía, porque él inclusive pone su integridad y pone su prestigio, y ese era un dicho que había en Israel, era un dicho, porque lo que está usando aquí el escritor Lucas es un dicho que lo que estaba diciendo es, yo he sido una persona íntegra, no solamente íntegra, he sido una persona piadosa que me ha acordado de los pobres, he ayudado, me he preocupado por la justicia social, mi dinero no solamente ha sido para mi sustento y para mi enriquecimiento, sino que también lo he usado para ayudar a los pobres. Y dijo, es más, si alguno de los que están aquí, que estaban criticando y todo, si alguno de los que están aquí me pueden señalar de algo, le voy a pagar 4 veces. La ley decía que si se había defraudado a alguien debía pagar 2 veces. Aquí él dice, es más, no solamente voy más allá de la ley, 4 veces. Lo que él está diciendo es, he vivido una vida de integridad. Y mira lo que dice. Entonces, Jesús le dijo, me encanta esto que Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo así? Y aquí hay algo muy importante en torno a entender lo que es secular o no, lo que realmente es sagrado y lo que no es sagrado. El Rey de los cielos, Jesús, el Hijo del Hombre, llega a la casa de Zaqueo y él dice, independiente al calificativo, a todo ese juicio moral que había sobre Zaqueo, por el hecho de que Jesús el Rey llega a un lugar, por el hecho de que el Rey está en ese lugar, su reino también se encuentra en ese lugar.
¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Que se haga la voluntad de Dios, así como es en los cielos, también ¿qué? En la tierra. Dicho de otro modo, donde está el rey, allí está ¿qué? Su reino. Como en este caso, a partir de ahí, uno ve que en esa casa, en la vida de Zaqueo mismo, en su vida, en su profesión y en su vida familiar, el reino de los cielos se había hecho ¿qué? Presente. ¿Por qué? Porque es la presencia del rey la que santifica todo. ¿Sabes por qué Dios te llama a ti justo y santo? Porque en ti habita el rey de los cielos, el santo de los santos. ¿Sabe por qué el templo era santo? Porque el santo habitaba en ese tabernáculo, en el templo. ¿Por qué había sido consagrado todos los utensilios del templo? ¿Qué era lo que santificaba los utensilios del templo? ¿Qué era lo que hacía santo? ¿Qué era? La presencia de Dios. ¿Sabe por qué el Señor dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo? Porque la presencia del Santo habita en ti. A veces nosotros tenemos también una percepción nuestra de esa vieja naturaleza y no nos vemos como Dios nos ve. Pero es su presencia la que santifica todo. Mira cómo el Señor entonces acá no encontramos de parte de Dios ni que el Señor señaló, ni condenó, ni tampoco dio un calificativo de algo perverso o algo secular, el trabajo, la vida y a la misma persona. ¿Saben por qué? Porque donde está Él lo santifica. Y esto es muy importante para nosotros entenderlo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, para Dios es tan sagrado y tan santo. Mire que aquí estamos hablando de un recaudador de impuestos, de una profesión de aquel entonces. Y el hecho de que el rey, el Señor, le pidiera a este hombre: yo voy a ir a morar en tu casa, es necesario yo estar allí, esa presencia santifica todo. Podemos decir, como dice Abraham Kuyper, solo existe lo consagrado a Dios y lo no consagrado a Dios. Cuando tú, igual como lo entendió Zaqueo, cuando entiendes o entendemos que necesitamos que Él venga a nuestro corazón, necesitamos saber que todo lo que hacemos es para la gloria y para la honra de Dios, que todo lo que vivamos es lo que trae gloria a Dios. Entendemos que para Dios no hay diferencia entre lo que hace un pastor aquí a lo que hace un empresario, una ama de casa, lo que hace un obrero, porque para Dios lo importante y lo que decide algo es si lo que tú haces lo hace Dios. Mira cómo concluye él acá, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió en la caída? ¿Qué fue lo que se perdió en la caída? ¿Qué se perdió? Cuando Dios tenía un plan en la creación. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 1? ¿Dios qué? Lo crea todo. Crea un solo mundo. No había separación. Su presencia estaba en toda actividad. Es más, le dice a Adán y a Eva que ellos deben cuidar el Edén, deben cuidar el jardín y lo deben poner a producir. Cuidarlo y ponerlo a producir, o la mayordomía. Dios tenía una visión en su corazón: que toda la tierra fuera llena de la gloria del Señor. Que la imagen que Él había puesto en Adán y Eva, esa imagen gloriosa, esa semejanza, esa presencia de Dios, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con la naturaleza de Dios, la capacidad en cuanto a los atributos que Dios había impartido en el hombre. Y el corazón de Dios era que toda la tierra fuera llena de hijos a esa imagen suya. Esa era la tarea, ese era el mandato cultural que recibieron Adán y Eva, que toda actividad y todo lo que ellos hicieran en la tierra, el nombre del Señor fuera exaltado. Que todo lo que ellos hicieran produjera esa gloria de Dios.
Cuando el hombre cae en un sentido en la tierra, todo eso, en ese momento son expulsados del Edén, son expulsados y el propósito no es que cambie el propósito y no es que el enemigo haya logrado frustrar el propósito de Dios, porque Dios sigue con el propósito. Luego en la redención de Cristo, el Señor trae nuevamente a la iglesia con ese mandato cultural. ¿Cuál es la tarea o el papel de la iglesia a nivel general? Que podamos traer su presencia, su gloria, que podamos traer la imagen y la semejanza de Dios en todo lo que tú y yo hacemos. Que así como Dios le mandó a Adán, por eso en este capítulo, siguiente parábola, justo hablando de todo esto, recuerde que Jesús ya iba para Jerusalén y viene aquí la parábola de las 10 minas. Y encontramos aquí todo un discurrir teológico de Jesús en torno a entender a que los discípulos que no habían entendido del reino de Dios, ¿se acuerdan donde leímos al comienzo? Que ellos no comprendieron. ¿Cómo así que vamos a Jerusalén? ¿Cómo así que Él va a morir? ¿Qué va a pasar? Mira lo que Jesús les dice y les enseña al ver que ellos no comprendían. Acaba de pasar lo de Zaqueo y el Señor acaba de decirle a toda esa sociedad, es que Zaqueo es un hombre que sirve a Dios, independiente a lo que haga. Y mira lo que pasa aquí en las parábolas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Miren el propósito de la parábola, porque esa fue la última de las últimas parábolas que el Señor le habla a los discípulos acerca de lo que iba a pasar. Él iba rumbo a Jerusalén. La mente de Jesús es, los discípulos no han entendido en qué reino están. Hoy el Señor nos estuvo hablando durante la alabanza, la palabra profética a través de la apóstol Marcela, a través de Pacho. Dios nos ha estado hablando acerca de su reino. Él nos ha hablado del propósito de la iglesia, que es extender el reino de Dios, que sea establecido el reino de Dios, así como es en los cielos, sea aquí en la tierra. Así que el Señor les da una parábola para ampliarles el concepto y permitir que ellos tengan un mayor entendimiento al respecto. Y dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿qué? Inmediatamente. Mire, los discípulos tenían un cierto concepto acerca del reino de Dios, pero una de las cosas que ellos pensaban era, mire, Jesús va a ir a Jerusalén y el reino se va a manifestar de una. Ellos tenían un concepto político del reino de Dios, que Jesús o iba a comenzar un movimiento político, o Jesús iba a ser de una vez entronado como el Señor, como el César, como el Rey. Por eso ellos todo el tiempo le preguntaban a él, maestro, ¿vas a restaurar el reino? Ellos tenían un pensamiento del reino completamente secular. Muchas veces como iglesia pensamos así. Creemos que la única manera de establecer el reino es de pronto a través de la política. Y no digo con esto que no debemos, la iglesia debía estar independiente al quehacer político de la nación. No, porque para Dios, tanto lo político como lo empresarial, como lo educativo, como cada área, todo eso le pertenece al Señor. Y Dios quiere que en la iglesia se discipule y se levanten hombres y mujeres con ese llamado, con ese corazón por la justicia social, por la dignidad y el valor del ser humano. Personas que entienden lo que es el valor de la ley, la justicia, la vida, para que vayan a esos estrados públicos a traer el teísmo bíblico, los valores del reino, a establecer lo que es todo lo que es la ley y lo que habla el Señor. Pero en este caso, como tal, esos hombres tenían ese pensamiento. Y mira lo que el Señor dijo. El Señor respondiéndoles a ese pensamiento les dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Se acuerdan qué iba a pasar con Jesús? Él iba a ir a Jerusalén, iba a ser sacrificado y él iba a ascender a los cielos y se iría. ¿Por qué?
por un periodo de tiempo y luego Él volvería. Mira cómo el Señor les está hablando a ellos en ese símil, en esta parábola, les está de una vez proféticamente hablando cuál era la posición de la iglesia durante ese tiempo que el Señor, el dueño de la hacienda, estuviese fuera, que iba a ser coronado, le iba a ser entregado un reino. Mira lo que dice él, cómo lo describe. Un hombre noble se va a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Qué es lo que dice acerca de Jesús? Cuando Él venga por segunda vez, ¿Él viene a qué? ¿A qué viene el Señor Jesús? A reinar. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando aquí? Él se fue y Él le dijo a la iglesia que Él se iba, pero Él volvería por segunda vez. Y Él vendría a reinar, a gobernar sobre la tierra. Él aquí ya está hablando de una escatología bíblica y está hablando acerca de lo que iba a venir. Pero el énfasis aquí no está en cómo iba a venir, sino cuál debía ser entonces, mientras Él viene, cuál debía ser el papel de la iglesia en la tierra. Entre otras, yo pregunto, ¿para qué la iglesia se quedó aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Señor espera de ti y de mí? ¿Será que nosotros debemos solo esperar hasta que Él regrese a instaurar el reino? ¿Cuál es tu papel y mi papel mientras estamos aquí en la tierra? ¿Solo será congregarnos cada 8 días? ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Cuál es tu papel y el mío? Los discípulos al poco tiempo iban a ver al maestro que se iba. Y ellos, hasta ahí estaba vedado todo esto de ellos, no lo entendían. Entonces ellos estaban pensando, ¿y entonces nosotros qué hacemos? Y por eso esta parábola describe qué debemos estar haciendo mientras Él viene. Mira lo que dice. Entonces, y llamando a 10 siervos suyos, les dio ¿qué? 10 minas. Más adelante Mateo habla de los talentos, pero es básicamente la misma parábola en ese sentido. Les dio a ellos ¿qué? 10 minas y les dijo, mira tan importante eso que les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Qué? Me llama la atención eso. Negociad entre tanto que vengo. Es decir, hagan negocio. Pero ustedes, es necesario, el Señor les está hablando a ellos, mientras yo vengo, mientras yo llego, entonces ustedes pragmáticamente usen ese dinero o eso que les doy y pónganlo a producir. Entre tanto que yo regreso, negocien o trabajen mientras vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. ¿Qué es lo que dice la parábola? Que este hombre, dueño de la hacienda, se fue lejos. ¿Y cuál fue el mandato para los siervos? ¿Cuál fue? Negocien. Ocúpense en trabajar con lo que yo les he dado. Y aquí tipológicamente, ese capital que ellos recibieron representan los dones, los talentos, las profesiones, representan nuestros talentos, tanto los dones espirituales recibidos como los talentos naturales. Y aquí en la parábola, lo que el Señor está diciendo es, yo me voy de esta tierra por un tiempo, pero mientras yo estoy fuera, mire que él, el rey, no ha perdido su reinado, su gobierno, y no ha perdido el hecho de que él no esté presente, que esté ausente, no significa que la hacienda deja de ser suya. Pero sí hay un mandato y una tarea para los que quedaron en la hacienda. En este caso le está hablando a los discípulos. ¿Cuál era el mandato del Señor? Negociar, usar los talentos. ¿Qué es lo que la iglesia hoy en día ha perdido el sentido de lo que es el papel de la iglesia aquí en la tierra mientras Él regresa por las naciones, Él regresa por su iglesia? La iglesia debe estar en esencia
ocupada sirviendo a Dios, haciendo reino con lo que Él nos ha entregado. De hecho, el Señor dice que después, cuando Él regrese, ¿qué es lo que Él va a hacer? Él vendrá, dice, cuando Él venga, Él llamará a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que habían negociado o lo que habían hecho cada uno. Yo te pregunto, aquí está hablando esta parábola del final de los tiempos y el Señor está hablando acerca de los talentos y los dones y lo que estamos haciendo tú y yo, no solamente con los dones espirituales, con los dones naturales que Él nos ha dado. Y es que el propósito de Dios para cada uno de los que hacemos parte de su reino, de los ciudadanos del reino, es poner a producir nuestros talentos, nuestra inteligencia, nuestros dones para la extensión del reino de Dios. Porque su tarea, ¿cuál es? Buscar aquello que se había perdido y que vuelva a casa. La tarea de la iglesia aquí en la tierra es cuidar, como lo dice el apóstol Eduardo del Castillo, cuidar la hacienda de papá. Es que esta tierra y esta nación que Él nos ha dado sea una nación donde el reino de Dios sea extendido, donde traigamos santidad, justicia, equilibrio, donde traigamos todo lo que es la ley, el temor de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios para ti y para mí? ¿Y en qué se basa la recompensa cuando tú y yo vayamos a su presencia o Él regrese? ¿En qué consiste la recompensa que tú y yo recibiremos de parte de Dios? ¿En qué consiste? ¿Qué dice? Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás ¿qué? Autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Mire el equivalente de la recompensa. La recompensa viene en una manera de ¿qué? De gobierno y de autoridad. Porque para Dios, Dios ha puesto a su iglesia para que la iglesia reine y gobierne sobre la creación, para que traiga el gobierno y el reino de Dios en toda instancia donde estemos. Esta semana, el viernes, estábamos con la pastora Marcela en una reunión en Bogotá, con algunos líderes nacionales, con todo lo del discipulado de la nación y todo este trabajo que hemos empezado a hacer a nivel nacional para que la iglesia pueda despertar a entender su papel de transformación social. Porque la iglesia debe entender que la salvación, que el evangelio no tiene que ver solo con una salvación personal, porque si hay un cambio personal, individual, ese cambio tiene que llevar también a un cambio social, a un cambio familiar, a un cambio en cada lugar donde esté, porque donde está el rey, ese lugar es santificado y el reino de los cielos está allí. En la empresa donde tú estés trabajando, esa empresa, por el hecho de que tú estés allí, ha sido consagrada para el reino de los cielos. Y si tú dices: ay, ese negocio, esa empresa, ese lugar donde trabajo, pero es que vieras, mi jefe no conoce al Señor. Es que yo estoy trabajando qué bueno trabajar para un patrón que sea cristiano. No, el reino de los cielos, nos dice la palabra que el reino de los cielos está donde el rey está presente. Y como Él está presente en ti, Dios quiere santificar todo lugar donde tú estás. Por eso, a través de tu carácter, a través de tu vida, debemos llevar esa manifestación gloriosa del reino de los cielos en cada lugar donde está. Quiero ir concluyendo por el tiempo acerca de lo que vemos aquí. Y es que podamos entender como iglesia, primero, que no hay dos mundos distintos. Mire que aquí nos está hablando el Señor de dones, talentos, y nos está hablando de las ciudades y naciones. ¿Sabe qué va a determinar? ¿Cuál es el lugar que tú tendrás en el reino de los cielos en responsabilidad y en recompensa y gobierno? ¿Sabe cuál es? Tu fidelidad en torno a lo que Dios te ha entregado, sea natural, espiritual, en tu vida. Lo que va a determinar el lugar en que tú vas
a estar en el reino de los cielos es lo que tú y yo estamos haciendo con nuestros talentos naturales, nuestros dones naturales, así como con los dones espirituales que hemos recibido. Que si tú eres un empresario, debes estar usando esos dones para la extensión del reino. Eso no significa necesariamente que es que solamente tú estés con eso haciendo la obra de la iglesia, no, que tú estás allá mostrando la presencia y la gloria de Dios en integridad, en la manera en que trabajas, en la manera en que muestras el amor de Dios, la manera en que tú muestras integridad. Es lo que el Señor quiere que nosotros podamos ver a través de esta parábola. Luego dice, al terminar esta parábola dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido que guardada o envuelta en un pañuelo. ¿Qué significa esto? Que había que escondido su talento, porque por alguna razón él había entendido que él no tenía por tan pequeño su talento, no tener 10 o no tener 5, entonces ese uno que tiene no le va a servir de nada, y lo escondió por tener una mala imagen de el amo en ese caso. Y dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas de lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadles delante de mí. ¿Qué es lo que debemos entonces extraer como conclusión de lo que vemos en esa parábola y lo que vemos en ese capítulo? Tenemos que entender algo muy importante en torno al reino de Dios en lo siguiente: pertenecemos y servimos a un Señor y participamos en un reino ahora y por siempre. La hacienda del amo no deja de ser suya aunque Él no esté presente, ni tampoco cede parte alguna de ella. Como dijo Abraham Kuyper, el Señor quiere reinar sobre cada centímetro cuadrado de la tierra. Dios quiere gobernar porque Él ha sido nombrado Señor y dueño de todo en el mundo. Él quiere ser el Señor en la universidad, en el colegio, en las artes, en la medicina, en cada lugar de la tierra. Como siervos hemos sido llamados a llevar, a extender su reino y su gloria sobre las naciones. Una de las cosas que uno ve en la Biblia es que la Biblia revela que Dios es el creador del cielo y de la tierra. No solo Él es trascendente y Él es eterno, sino que es el Dios de la historia, de todos los detalles, que Él es el Dios de la tierra, de los cielos y de toda la vida, de todas las actividades cotidianas, tanto de los grandes eventos como de las cosas pequeñas. Él es el Rey sobre todo lo creado, no solamente lo creó, sino que lo sustenta. Y el Señor nos dice que aún no solamente lo sustenta, sino que todo lo creado debe ser llevado para que lleve o dé la gloria a Dios. El propósito de Dios es que Él sea el centro de toda la creación y que todo le rinda gloria a Él. Una de las cosas que hicieron los reformadores de ese tiempo, en 1700, desde el mismo reformador Lutero hasta todo ese tiempo de los reformadores que vinieron de ahí en adelante, todos ellos tuvieron este pensamiento claro en su vida. Nuestra vocación es la mayor adoración que podemos darle al Señor. Adorar a Dios no es solamente cantar himnos, adorar a Dios es engrandecerlo en todo lo que tú y yo hacemos. Agradar a Dios y adorar a Dios debe ser un estilo de vida para nosotros. No debemos estar viendo las cosas separadas unas de las otras. Para los reformadores, para Martín Lutero y su reformador y todos los reformadores, el valor de trabajo no era
no consistía en el mismo trabajo como tal, sino en el hecho de ejercerlo con fe y para la gloria de Dios. O era consagrado a Dios o no. Y en esto se divide la vida, entre vivir una vida consagrada a Dios o no consagrada a Dios. Estos hombres entendieron que su vocación era una vocación para llevar la gloria y la honra de Dios en cada asunto. Y así como lo hizo todos estos hombres, Dios nos llama a nosotros para que podamos impulsar y llevar el reino de los cielos a cada ámbito de la tierra. En el Imperio Británico, una de las cosas que hizo este hombre William Wilberforce, que fue en Inglaterra muy reconocido, era el hijo espiritual de John Wesley. Ese fue un parlamentario británico, filántropo y reformador social. Él fue el que promovió la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico e impulsó vigorosamente la civilización de esa sociedad inglesa que era muy tosca. Él entendió que la esclavitud era un mal moral y que la iglesia tenía que trabajar para poner fin a esa institución. Él entendió que a Dios le interesaban las costumbres y la justicia social. Así como en las personas, Dios tenía un llamado a la iglesia para luchar en contra del alcoholismo, las drogas, la promiscuidad sexual. Y entendieron eso. Hubo un grupo, una secta que se llamaba la secta Chapman, porque era un grupo de profesionales, eran ricos, influyentes, había antropólogos, educadores, había abogados, de todo. Y ellos como creyentes entendieron que su llamado primordial era traer el reino de los cielos a todas las esferas de la sociedad, para que Inglaterra fuera transformada, Europa fue transformada por estos reformadores. Luego de ellos salieron para Estados Unidos y establecieron un nuevo país, una nueva nación con bases bíblicas, porque entendieron que había un papel que cumplir. Tú y yo tenemos un papel que cumplir aquí en Colombia. Como iglesia hemos sido llamados para traer transformación, renovación y cambio social en la justicia, en la economía, en lo que ven los medios. Nosotros criticamos hoy, decimos es que los medios de comunicación no muestran esto o lo otro. Pues la realidad es que tenemos comunicadores sentados en nuestra iglesia adorando a Dios, pero ellos no han entendido su papel en la comunicación. Necesitamos hombres y mujeres que creen en el Señor, tienen el temor de Dios y que van a llevar el reino de los cielos a las comunicaciones, a los colegios, a cada lugar. Necesitamos entender como iglesia que el reino de los cielos es una responsabilidad nuestra y que allí donde tú estás exaltando y glorificando a Dios en lo que tú haces. Entiende que tu papel allí es preponderante para transformar la sociedad, la cultura y esta nación. Ese es un llamado que Dios está haciendo a Colombia. Por eso nos hemos unido y Dios está haciendo algo extraordinario y sobrenatural en la iglesia en Colombia, trayendo un entendimiento y una claridad, así como le dijo a los discípulos, para que nosotros podamos aportar a través de nuestros talentos para el reino de los cielos. Entiende esto, solo hay un reino, solo hay un Dios, y que todo lo que tú y yo hacemos, lo debemos hacer, como decían los reformadores, para la gloria de Dios, bajo la autoridad de Dios y para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Hermano, Dios está mirando lo que tú haces no solamente en el templo, sino cómo trabajas, cómo estás glorificando a Dios en lo que haces, cómo tratas a tus hijos, a tu esposa, cómo tratas al mendigo, al pobre, qué tanta justicia social estamos llevando. Si esa salvación no solamente te afecta a ti, sino que realmente está trayendo transformación a toda la nación. Yo estoy soñando por una nación, esos 12 millones de cristianos que entiendan su papel para transformar esta nación. Y yo estoy seguro que vamos a ver una nación completamente transformada, que vamos a ver una iglesia que se despierta para llevar el reino de Dios a esta nación, a cada calle, a cada lugar, a cada centímetro cuadrado de este país. No importa donde tú estés, tú has sido llamado para esto. Vamos a ponernos en pie y vamos a declarar el reino de los cielos, que el Señor reina sobre todo. Vamos a declarar esto juntos. Amado Dios, hoy te doy gracias por abrir mi entendimiento,
los ojos de mi entendimiento. Permite, Señor, que en mi corazón yo pueda comprender lo que tú demandas de mí. ¿Cuál es mi papel mientras tú regresas? Ayúdame, Señor, a usar mis talentos, mis dones naturales y espirituales. Que todo lo que yo haga, como lo dice el apóstol Pablo, sea que coma, sea que beba, sea que trabaje, sea que duerma, sea que despierte, todo lo que yo haga, lo haga para la honra y gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino. Usa tu iglesia en este país para traer transformación, para traer renovación, para que podamos ver a un país justo, libre y próspero, y verte a ti, Señor, reinando sobre todo el territorio nacional, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.